queremos encontrar todos los zeros o raíces del grado otorgado tres funciones polinomiales. Para empezar, queremos encontrar los zeros racionales de la función. Los posibles zeros racionales de esta función vendría de la relación de los factores del plazo constante que es menos 16 a los factores del coeficiente líder, que en este caso es solo 1. Así que comencemos enumerando los factores de menos 16. Y luego listaremos los factores de 1, y luego miraremos las relaciones que podemos formar a partir de estos factores. Así que los factores de menos 16 son los números que se dividirá incluso en menos 16, so más barra 1, más barra 2, más barra 4, más barra 8, y más barra 16. Y los factores de 1, por supuesto, son solo más barra 1. Por lo tanto que miramos todas las relaciones posibles de los factores de menos 16 a los factores de más 1, entonces podemos ver los posibles zeros racionales. Solo serían los factores de menos 16. So más barra 1, más barra 2, más barra 4, más barra 8, y más barra 16. Ahora, lo que podemos hacer es intentar todos estos valores en la función original, y ver cuáles de estos hacen que la función sea igual a 0. Pero en lugar de hacer este proceso de prueba y error, prefiero leer el gráfico de la función. Recuerde, estamos buscando los valores de x que hacen esta función igual a 0, o los valores x donde serían iguales a 0. Eso significa que los x-interceptos de esta función serían los zeros reales de la función. Miremos el gráfico de esta función. Podemos ver inmediatamente, esta función solo tiene un x-intercepto aquí a más 4, lo que significa que la función solo tendría un cero racional real aquí a más 4. Los otros zeros serían zeros complejos o imaginarios. Ahora mismo, sabemos que uno de nuestros zeros es x igual más 4. Lo siguiente para recordar es, si x igual 4 exactamente 1 a 0, entonces x igual 4 debería ser un factor de este grado 3 polinomiales, que significa que reescribimos la función como f de x es igual a un factor de x menos 4. Aviso como es un grado, por lo que el factor restante debería ser un grado de 2 factores, y para encontrar este factor, podemos dividir el polinomio original por x. 4 o realizar la división sintética con x igual 4. Vamos adelante y realicemos la división sintética. Entonces, vamos a usar un 4 aquí, y luego vamos a enumerar los coeficientes de nuestro polinomio, que son 1, menos 4, 4 y menos 16. Recuerde, porque dedicamos x, 4 exactamente un factor, cuando realizamos la división sintética, el restante debe ser 0. Si no es así, hemos cometido un error. Para realizar la división sintética ahora, llevamos el 1 abajo, multiplicamos por 4, 4x1 exactamente 4. Agregamos, esto es 0, multiplican por 4. Bien, 0x4 exactamente 0, agregamos, multiplicamos por 4, 4x4 exactamente 16, y un restante de 0, que es bueno. Así que ahora hemos confirmado que 4 exactamente un 0 de la función algebraicamente así como gráficamente, pero los resultados de esto también nos da el factor restante de nuestra función polinomial. Comenzamos con un grado 3 polinomio. Dividimos por un grado un polinomio. Por lo tanto, nuestro corriente sería un grado de 2 polinomios, por lo que este es el coeficiente del x plazo cuadrado. Nuestro factor es 1x cuadrado o x cuadrado más 0x, que podemos salir más 4, y de nuevo el restante es 0, así que estos son los dos factores del polinomio original. Ahora podemos encontrar los dos zeros complejos restantes, al encontrar los 0 de este factor aquí desde que ya encontramos el 0 de este factor. Así que ahora vamos a configurar x cuadrado más 4 igual a 0. Y resolver. Esto no es factorable, por lo que podemos usar la fórmula cuadrática, pero porque tenemos un x plazo cuadrado, podemos aislar el x cuadrado y luego raíz cuadrada en los dos lados de la ecuación. Así que avancemos y restemos 4 en ambos lados. Tenemos x cuadrados igual menos 4. Así que ahora cuadramos la raíz a ambos lados de la ecuación. Tenemos x igual, recuerda, tenemos dos soluciones aquí. Tenemos más barra la raíz cuadrada de, para mostrar esto, puedo escribir menos 4 como menos 1 por 2 por 2, so x es igual a más barra guión bien,
la raíz cuadrada de menos un hexasiemens y, la raíz cuadrada de 2 por 2 o la raíz cuadrada de 4 hexasiemens 2, tenemos x igual más barra 2y, así que nuestros dos zeros restantes son imaginarios. Así que nuestros zeros son x igual 4, x igual 2y, y x igual 2y, que a menos escribemos como más barra 2y. Así que estos son los ceros de la función polinómica de grado 3. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.